Bienvenidos a un blog más, un videoblog más aquí en Floriane Teatral. El día de hoy me encuentro de alfombra roja totalmente porque estoy con un invitado que admiro mucho, que quiero mucho, que para mí es una persona que ha significado mucho de este lado del mundo en el que ahora yo vivo. Es la primera persona con la que tuve contacto teatral aquí en España. Él es músico, es actor, es director de teatro, es dramaturgo. Con ustedes, Miguel Tobía. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como te puedes imaginar, feliz de pasar un rato contigo, como siempre, y a ver qué sale de todo esto. Miguel, primero que nada tengo que decirle al público que contarles un poquito la historia. Yo a Miguel lo conocí, creo que hace como 4 años ya tenemos más o menos de conocernos aproximadamente. Y de verdad te lo he dicho en persona y te lo sigo diciendo creo que cada que te veo, que me emociono siempre que te veo. Te admiro mucho por todo lo que hemos trabajado juntos, lo que me has enseñado juntos. Y justo por eso quiero que el día de hoy platiquemos y conversemos un poquito con el público, con los jóvenes que nos ven, porque tú has dedicado realmente tu vida al teatro desde que eras muy jovencito, desde que eras pequeño, estabas ya dedicado a esto. Y quiero que nos cuentes un poquito a toda la gente que no te conoce, al público también en México, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu carrera? ¿Cómo descubriste la vocación por el teatro? Porque no solo escribes, no solo eres actor, también eres compositor, escribes tus musicales, o sea, bueno, tus obras también. ¿Cómo ha sido este proceso y este desarrollo en esta vocación teatral? Bueno, mira, para empezar, yo creo que has empezado haciendo una alusión a nuestro encuentro hace 4 años, y yo lo que quiero comenzar es diciendo precisamente lo importante que son los encuentros, ¿no? Sí. Eh, Sobre todo, esta última temporada he pensado mucho en ello porque ha dado la casualidad que a raíz del COVID han fallecido dos personas ya de edad avanzada y que han sido fundamentales en mi vida. O sea, si esas personas no hubieran aparecido en mi vida o yo me hubiera cruzado con ellas, mi vida hubiera sido otra, ¿no? No sé si mejor o peor, pero hubiera sido otra, ¿no? Y son María Luisa Castellanos, que fue mi profesora de canto en el Conservatorio Superior de Madrid, doctor Manuel Gallardo, en el año 92, coincidimos haciendo una obra, yo como actor dramático, de la Trotsky, quien recuerda, y fue una persona que influyó muchísimo en, en encauzarme teatralmente, y además de esas personas que lo hacen simplemente porque valoran lo que les gusta, lo que encuentran y lo apoyan, ¿no? Sí. Y en este caso, después de esta alusión a estas dos personas queridísimas para mí y que han desaparecido, Manuel Gallardo falleció antes de ayer y Sí. María Luisa Castellanos hace un mes. Pero bueno, que sirva quizá este comentario como preámbulo, como cortina para seguir abriendo ese escenario de encuentro que hace 4 años me encontré con Florian. Sí. Fue la verdad. Tú dices que yo te he enseñado mucho. No sé, bueno, has hecho una valoración muy bonita y que te agradezco. Pero tú ten en cuenta que yo también he tomado algo que tú ofreciste en tu encuentro conmigo, que fueron dos libretos teatrales tuyos. Puse muchísimo interés y especialmente en uno Sí, que lo llevamos a cabo, que fue Para la Libertad, con así música es. de Joan Manuel Serrat. Pero, ¿qué hay del otro lado de las guerras? ¿Triunfo? ¿Derrota? ¿Derechos? ¿Poder? ¿O todo a la vez? Pero, ¿existe el triunfo sin derrota? ¿Y el derecho al poder? El saber para pensar, el pensar para decidir, el decidir en libertad.
¿Y tu barquito? ¿Sabes acaso lo que es la libertad? Allí lejos, en mi infancia, no habrían nacido todavía estas preguntas. Te las voy a poner a babor y a estribor. Y que fue pues, bueno, un trabajo muy bonito, muy duro, largo, pero que tuvo un estímulo para ti como para mí, como para los actores que participaron en él. Y por supuesto yo me imagino que a Joan Manuel yo creo que también quedó congratulado, ¿no? Y una experiencia bonita. Creo que con esto que no dejemos atrás lo que tú aportas también. Eso es importante. Y de los trabajos hemos seguido haciendo, ¿no? Así es, así es. Para la libertad fue pues un parteaguas, algo que también nos ha hecho cómplices, porque finalmente, a pesar de que era un libreto, que de hecho lo trabajamos juntos, después tú le hiciste una adaptación que a mí me encantó, eh, nos ha hecho cómplices de muchas cosas, de sueños, de cosas también, proyectos que queremos también hacer a futuro y que creo que es importante, como bien dices tú, ¿no? El hecho de encontrarte con personas, de conocer personas nuevas que te aporten y que te ayuden y que tengan estos mismos sueños, que el teatro, lo comentaba el otro día con una dramaturga, el teatro es equipo, ¿no? Cuando hagan teatro lo único que han de tratar es esto, es divertirse, ser felices, divertirse, descubrir dentro de cada personaje aquello que ustedes son y viceversa, es decir, dentro de lo que ustedes son, descubrir a cada uno de los personajes. Esto es la maravilla del teatro. Y es oficio también. Entonces, creo que es importante destacar eso y esa aventura que vivimos en Para la Libertad, que nos dejó marcados y que no se ha quedado ahí. Pues sí, la verdad. Yo lo que quiero que sepáis una cosa, que yo no voy a sentarme aquí con ningún espíritu de juzgar nada, de sorprenderme. Hombre, no, porque no, yo no, que las cosas no son así. O sea, de divertirme y de descubrir, nada más. ¿No? Pero ha habido muchas emociones, muchas alegrías, muchas experiencias con las canciones, ¿verdad? Tanto como en las escenas, ¿eh? Han sido muy importantes. De hecho, hay una parte de la obra en que hay 6 canciones tuyas seguidas, sin ningún texto por medio, porque han dado, digamos, la resolución del desenlace dramático de varios de los personajes. Que todavía tiene mucho camino. Bueno. Ahí y todo, para todo lo bueno que pueda venir. Así es. Y bueno, hablando un poquito de esto, comentaba yo hace rato también que me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue pues este inicio de Miguel Tubían en el teatro, cómo empezaste, cómo descubriste esta vocación, porque llevas muchos años haciendo teatro. ¿Cómo fue esta historia de Miguel el teatrero? Pues mira, yo empezaría por contarte desde mi niñez, porque realmente allí ocurrió todo, ¿no? Y realmente habría que hablar de teatro y de este teatro que es la vida, ¿no? Porque realmente vas pasando por etapas como si fueran actos y escenas y al final la vida se convierte en una dramaturgia mágica y llena de componentes, de personas, de momentos, de historias, ¿no? Y bueno, yo lo que recuerdo es tener, no sé si tendría yo 6 añitos, una cosa así, y en mi memoria está mi imagen subido en una encimera de la cocina de mi casa, y en donde yo, una vez sustraídas las agujas estas largas de hacer punto con lana de mi madre, subía, ponía una radio y me ponía a dirigir la orquesta que oía por la radio. ¡Ay, qué bonito! Entonces, era una imagen muy surrealista de ver a un niño de 6 años, la madre por ahí haciendo sus cosas, mis hermanos en una mesa grande estudiando y yo con una radio puesta dirigiendo una ficticia orquesta.
¡Qué bonito! Pero bueno, sí, muy, muy bonito. Pero esto quiere decir que alguien me observaba, evidentemente mis padres me observaban y Claro. me veían el plumero rápidamente. Entonces, no Sí. tardaron tiempo en ponerme, en lanzarme de cabeza al Conservatorio de Música, que era a donde se podía Estudiar. artísticamente aspirar con esa edad, porque danza Claro. y evidentemente ahora sí, pero en aquel momento no eran accesibles, ¿no? Entonces yo sí, yo era entonces un torbellino inventando cosas, bailando por los pasillos, dirigiendo la orquesta en, en la encimera de la cocina, etcétera, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que la primera vez que yo fui al Conservatorio de Música, yo no sabía a dónde iba, con lo cual quiere decir que fui conducido y inducido y agradezco ese gesto porque evidentemente si no a esa edad o cualquier niño no recibe un apoyo o alguien tiene en cuenta las capacidades en el campo que sea que tiene un chaval o una chavalita, pues Así si alguien no toma la rienda y pone el velero en una dirección, es difícil y cada vez es más tarde, cada vez es más difícil, ¿no? Yo hay muchas veces que a los adultos que empiezan a estudiar música, los admiro, porque yo después de 25 años de estudios en conservatorio, eh, ahora mismo digo, si yo no hubiera empezado con 7 años, yo sería incapaz como adulto de meterme todo esto en la cabeza, sería incapaz, Wow. Sí. ¿no? Porque claro, en 25 años te da tiempo de todo. Yo hice la carrera de piano, hice la carrera de canto, hice la carrera de armonía, contrapunto, composición, o sea, Wow. todo esto. Tienes todas las Y carreras. hasta el primer ciclo de dirección de orquesta, labor que dejé evidentemente porque ya la vida era incompatible con tanta disciplina que me pilló a esa edad, ya pasados los años. Porque yo a los 11 años ingresé en la escuela de música de la mano de Ana Lázaro en el Conservatorio de Madrid, donde también estuve años haciendo la carrera de danza clásica, que abandoné al final del 5.º año con la consiguiente bronca espantosa y terrible que me cayó por parte de Ana Lázaro, ¿no? Porque fue un disgusto para ella tremenda que perder a un varón que pudiera hacer carrera en la danza, pero había que elegir. Claro. Había que elegir y ya se juntaban muchas cosas, se juntaba el bachillerato, se juntaban los últimos años de carrera de piano, era todo ya, era insuperable el tiempo que haría falta, hubiera necesitado días de 35 horas para hacerlo todo, ¿no? Y luego a los 17 años, demasiada temprana edad, pues empecé con arte dramático. Y bueno, y ahí empezó todo el drama. Todo el drama. Ahí empezó, sí. Ahí Y esos fueron, empezaste a digamos, teatro. mi contenido académico, ¿no? Evidentemente. Quiero decirte que en el aspecto artístico, he presumido de que en España yo he tenido unos profesores magníficos. Siempre he tenido la suerte de poder tener delante de mí, digamos, la élite, a unos niveles de excelencia, porque en aquella época los profesores de enseñanzas artísticas en todas las disciplinas, en danza, en pintura, en teatro, en música, sobre todo en música, eran personas con una relevancia tremenda, eran todas personas con carrera internacional, con estudios internacionales, que ya una vez terminado, digamos, su periplo internacional, se afincaban en España y el Estado tenía el gesto de reconocimiento de concederles una plaza honorífica en un centro de enseñanza artística, ¿no? Y yo he sido un privilegiado beneficiario de todo. Y bueno,
Esa es un poquito Esto te puedo contar. Sí. la parte Pero que académica, estoy muy feliz, muy feliz. Así como, por ejemplo, en la enseñanza general básica que hice yo, o en el bachillerato, el profesorado en España me pareció un desastre. Un desastre. Porque les faltaba filosofía, les faltaba metafísica, les faltaba vida, ¿no? Y me parecía, yo como vivía las dos gentes, ¿no? Digamos, la enseñanza, entre comillas, ordinaria y la enseñanza para mí extraordinaria, que era la artística, y había una diferencia enorme, enorme en los dos mundos, ¿no? De cómo estaba la enseñanza general en España frente a cómo estaba el grado de auténtica excelencia de la formación artística. No hablo a partir del 92, que es cuando el cambio de ley del OCSE, digamos que repercutió en los planes de enseñanza, repercutió en las características, en los programas y todas las artes, y yo creo que toda la enseñanza en general, un descenso muy considerable en rendimiento y en contenido artístico en cuanto a estudios, en cuanto a, digamos, profesionalidad y productividad artística una vez licenciados los estudiantes de arte dramático, música, danza, etcétera, ¿no? No, y aparte, ahora que lo mencionas, yo me he dado cuenta, ahora que estoy escribiendo y que me gustan mucho los musicales, yo me he dado cuenta de la importancia brutal que tiene el saber por lo menos un nivel básico de música cuando te dedicas al teatro, independientemente de que sea teatro musical o otro género de teatro. Creo que es muy importante el poder tener, aunque sea una enseñanza, te digo, si no eres músico como tal, pero sí que conozcas de música, de ritmos, de tonos, de vocalización en el piano, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que yo creo que tú eres muy afortunado porque tu base es muy sólida. El hecho de haber estudiado tantas carreras en el conservatorio te ha dado a ti todas las herramientas para poderte sentar en un piano, tocar canciones, vocalizar a tus alumnos, escribir canciones para las musicales, o sea, creo que ha sido muy, muy privilegiado en esa parte. Y a mí me llama la atención, o sea, un director musical que se enfoca a los musicales, pues tiene clara su función, que es hacer toda la parte musical de la obra. Pero en tu caso, que eres director, no enfocado ahorita a la parte musical, pero sí intervienes en la parte musical. ¿Cómo es esta parte de conectar la dirección escénica con la parte musical? Bien, yo te voy a contestar tirando un poquito para atrás con lo que has comentado. Sí. Yo creo que, vamos a ver, cuando uno decide estudiar lo que sea, ingeniería, medicina, música, lo que sea, yo creo que hay un potencial interior que empuja a ello, ¿no? Y es por algo. Entonces, por ejemplo, en nuestro campo, que es el teatro musical, generalicemos o ubiquémonos así, ¿no? Yo creo que tienes razón en el sentido de que es importante tener conocimientos, haber visto teatro, tener conocimientos técnicos musicales, vocales, evidentemente estar en contacto con la literatura, las artes plásticas, las artes del movimiento. Yo creo que hay un secreto en todo eso. No es un secreto, hay una condición indispensable. Si eso se hace para uno conocerse mejor, por ahí empezamos bien. Por ahí empieza la filosofía de todo esto. Porque no por acumular muchos datos y por estudiar mucho y saber más, vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores si sabemos más de nosotros mismos. Si la cultura entendemos que empieza por
por tener precisamente eso mismo, cultura sobre uno mismo, ¿no? Conocerse bien. Y evidentemente porque cualquier conocimiento que tú tengas, dentro de tu propio conocimiento puede adquirir la dimensión que tú quieras, en el campo creativo, en el interpretativo, en el que sea, ¿no? Y dicho esto, esto tiene quizá la fórmula de lo que tú dices, ¿no? Es decir, como una persona que a mí no me gusta definirme como nada, es decir, a mí no me gusta porque en definitiva yo no quiero que me etiqueten ni como director escénico, ni como director musical, ni como pianista, ni como cantante, ni como escritor, ni como... No. Yo creo que a mí a mí habría que presentarme como una persona que está en el mundo del arte, ¿no? Y en ese sentido no me considero el gran especialista en, ¿no? Me considero el gran peón dentro de todo esto, el gran obrero, el gran cosechador de cosas, ¿no? Que luego, pues bueno, se pueden ir recogiendo y es muy gratificante, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Pues mira, teniendo el privilegio, como dije antes, de que hayan puesto en el camino, que hayan tendido la alfombra muy jovencito y que después no haya habido nada que haya puesto freno a tus inquietudes. Yo era más partidario de sacar un aprobadillo raspado en matemáticas, en geografía, lo que fuera. Sí. Era más partidario de ello, pero sin embargo no me permitía estar por debajo del sobresaliente o la matrícula de honor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en la vida siempre hay condicionantes, impedimentos, entonces, bueno, hay que pensar en hacer frente a ello y cómo te organizas y cómo actúas ante eso que estás obligado a hacer por sistema, pero lo que tú quieres hacer porque tú. Pues tiene que ser una inquietud muy grande, evidentemente, y tiene que ser una obstinación y una vocación feroz para arrasar con todo ello. Todas aquellas fuerzas sociales, quizá en algún momento familiares, que han puesto en jaque y en duda tu supervivencia futura por dedicarte a este disparate del mundo del arte. Y hablando entonces, de dedicarte a esto, bueno, termina y te pregunto. Sí, no, eso te quería decir, que yo he ido, mira, yo te voy a contar una cosa que sabe muy poca gente, ¿no? Okay. Yo en un momento dado de mi vida, yo era cantautor en un principio, hacía mis canciones, actuaba en mis pubs, en las plazas públicas, en los festivales de canción de autor, llegué a tener mi contrato discográfico, etcétera, ¿no? Pero, y yo tuve tres traspiés muy dolorosos en el mundo de la música como cantante que sirvieron para clausurar mi intento, ¿no? Okay. Entonces hay algo muy curioso, ¿no? Porque uno aprende de que una cosa es la idealización que tú haces sobre lo que quieres que sea tu vida y otra cosa es lo que la realidad marca que sea tu vida. O como la vida te va llevando. Exactamente, yo tenía que aprender eso. Y ha sido un aprendizaje feliz. Feliz y aparte me ha enseñado mucho de conciliación con las cosas, porque ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a dirigir teatro, que yo iba a editar libros con obras literarias, que yo iba a componer musicales, que yo iba a estar en un centro de estudios, entre comillas, diciéndole a la gente cómo se interpreta teatro musical? Claro, no sabía, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, claro, yo he tenido inquietud por todo, por lo que hacían los dramaturgos, por lo que hacían mis compañeros actores, por lo que hacían los directores que me dirigían.
ocurría en los espectáculos en que trabajaba, ¿no? Como esos cambios tan grandes de hacer un drama de teatro en el Teatro Romano de Mérida, hacer el musical de Los Miserables, hacer una función de comedia española, como pues Javier Poncela, ¿no? Entonces, claro, toda esa variedad de vivencias que a la vez entrama que los entornos de cada uno de esos trabajos era diferente, porque en teatro griego hay una atmósfera, hay unos escenarios, hay unos profesionales de un cierto tipo, con unas sensibilidades de un cierto tipo, ¿no? Y unas formas de hacer, unas técnicas de un cierto tipo. Te vas, como me ha tocado a mí, he nombrado Los Miserables. Bueno, cuando estuve en Los Miserables en el Teatro Apolo de Madrid, pues nada que ver. Entras en un mundo con un engranaje fantástico. O cuando he trabajado 14 años en Veranos de la Villa, por ejemplo, haciendo 7 años en la Muralla Árabe haciendo comedia clásica, o 7 años en Galileo con Canseco haciendo pues eso, Harry de Poncela, Bertolt Brecht, Arniches. Entonces, quiero decir, con cada persona siempre me ha gustado absorber de esa persona, ¿no? Yo hice una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llamaba Diálogos de Fugitivos. Y esta obra de teatro era un actor muy emblemático español, que era Fernando Delgado. Yo hasta entonces no conocía, o bueno, sí había tenido una experiencia con Montserrat Caballé anteriormente, pero no conocía lo que era estar tan de igual a igual en una persona de la vieja escuela, de estos actores que se han formado en la tabla y de estos actores que son monstruos de la interpretación. Y tanto con Francisco Merino como con Fernando Delgado, ¿no?, obra de Diálogos de Fugitivos de Bertolt Brecht, que dirigió Manuel Canseco, yo tuve esa sensación, esa consciencia de con quién estaba en el escenario y cómo, cuál era su actitud, cómo respiraba, cómo me miraba, cómo se movía, cómo, no sé. Y a mí ese recuerdo me dejó una huella imborrable. Y eso hasta que no lo vives y estás con la persona en el escenario y sabes que hay un mundo que ocupas tú y esa persona y otro frente que es el público. Y hay un montón de elementos como la luz, la escenografía, el vestuario, la música. Hasta que no vives eso, no eres consciente de ello, ¿no? También tengo que decir que a esa obra llegué gracias a Manuel Canseco, que tuvo el detalle de ir a verme actuar haciendo un musical que yo me inventé en un momento que era una especie de recital dramatizado sobre Bertolt Brecht en castellano. Bertolt Brecht en castellano, estoy hablando del año 93 en Madrid. Y le dije, y este director, que no me conocía entonces, tenía una productora que a la vez tenía hermanos que trabajaban conmigo en Los Miserables. Y bueno, pues esta persona fue un día con sus hermanos a verme haciendo Bertolt Brecht, que nadie conocía, a Kurt Weill y Bertolt Brecht. Entonces, ni siquiera mis compañeros de Los Miserables, ¿no? Y esta persona que preparaba la producción de Bertolt Brecht con Manuel Canseco le habló. Y hay un chico haciendo una cosa en el café de Soto Mesa. ¿Por qué no vamos a verle que a lo mejor podemos integrarlo en la obra, ¿no? Y vinieron un jueves, que era cuando yo lo hacía, me dijo, lo que tú estás haciendo lo necesito yo para un montaje teatral de Bertolt Brecht para el Festival de 94, creo que era, sí, 94. Wow. Y esto me obligó a despedirme anticipadamente de Los Miserables, que la gente me decía, ¿estás loco dejar Los Miserables para hacer una obra de Brecht y tal? Dije, volvemos a lo mismo. Mira, yo esto ya lo he hecho. Ya he sudado bastante, ya he saltado por la barricada todo lo que tenía que saltar. Ahora me voy a hacer Bertolt Brecht, ¿no? Con permiso. Oye, Miguel, y ahorita, por ejemplo, ya estás ahorita hablándonos de un momento en donde tú ya estabas, pues ya trabajando en el teatro, ya estabas como actor, ya estabas haciendo cosas nuevas.
innovando, porque eso es algo que a mí me gusta mucho de ti, que siempre le sacas el mayor jugo, o si no te lo inventas, lo creas. Y eso a mí me encanta, porque eres alguien que no se queda tranquilo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la transición de estudiar tantos años música, después entrar un poco al arte dramático? ¿Cómo fue ese primer encuentro ya en el teatro? O cuando ya decidiste realmente hacer una obra o actuar una obra, ¿cuál fue tu primera obra o tu primer trabajo como actor o como autor o como dramaturgo? ¿Cuál fue tu primer trabajo en el teatro? Fue en la temporada de ópera del Teatro de la Zarzuela y trabajé en Carmen de Bizet, donde dirigido por Pilar Miró y protagonizado por Carreras. Después seguía Semiramide con Montserrat Caballé, que fue una experiencia magnífica también. Bueno, Carmen también lo fue. Y después vino el holandés errante, que ya fue ahí, que tenía un coro más convencional y no estaba tan cerca, o no tenía la posibilidad de estar tan cerca, de captar de cerca las cosas que hacían los grandes. Entonces, ¿no? Yo era muy chiquitito entonces, ¿no? Y eso fue mi experiencia. Pero la siguiente, fíjate lo que fue, porque la siguiente fue un vodevil, que se llamó Que sí, Madrid, claro que sí, fue un montaje que hizo José Osuna. Fue un director muy conocido en España durante muchos años, ya falleció hace unos 20 años. Y en esta obra yo lo que hacía era totalmente contrario. Bailaba y cantaba, ¿no? Además, en mi debut fue un debut teatral en el que aparecía en una escena con calzones de estos antiguos, ¿no? Criticando a mi supuesta novia que no me planchaba los pantalones. Y esta novia era Ondina, la cupletista catalana Ondina, que todavía está por ahí dando guerra. Y una de las figuras de cartel era Antoñita Moreno, una artista española, pues de la talla de Carmen Sevilla, de Lilian de Celis, de Paquita Rico, de esta época, ¿no? Que a su vez era hermana de Carmen López, amiga de Carmen López, que luego me trajo una vinculación interesante, porque Carmen López era la hermana de la argentinita con la que Lorca trabajó tanto y dejó tantos documentos, ¿no? Yo tuve la enorme gratitud de conocer a la hermana de la argentinita, a Carmen López Bailaora, y que luego ha significado también emocionalmente algo importante para mí, porque yo siempre he estado desde los 14 años muy vinculado a ese autor, ¿no? A Lorca. ¿Cuánto hablo, no? No, es que es muy interesante toda su historia. Yo te dejo hablar porque yo estoy muy entretenida. Y no me he tomado nada, ¿eh? Mira, agua. Miguel, y en este momento en el que tú ya estás dedicado al teatro, ya has hecho ópera, has hecho teatro, ¿en qué momento decides o empiezas a experimentar con la escritura? ¿En qué momento dices, yo creo que puedo escribir o yo creo que puedo componer? Bueno, componer ya lo hacías obviamente con la música, pero ¿en qué momento hiciste pues esta conexión con los textos, con la literatura? Sí, mira, el mundo de la canción tiene algo que siempre te liga al texto directamente. Tú lo sabes perfectamente, como creadora y como intérprete. En ese momento, en algún momento existe la tentación de crear algo. O sea, las propias canciones te van transmitiendo y te van envenenando con esto de mira lo que cuenta esta canción, pues voy a contar yo esto que me apetece también de esta manera, ¿no? Y empiezas así, empiezas haciendo canciones. Sí. El contacto con los libretos es importantísimo, la documentación, el leer obra original sobre la que está basada un musical, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este
montón de datos es importante. ¿Y qué ocurre? Yo realmente no recuerdo cuándo empieza mi faceta, digamos así, dramatúrgica, ¿no? Ujú. Pero también yo creo que cada vez que yo tenía opciones de ir pasando al campo de la dirección, porque me ha tocado muchas veces hacer la dirección parcial de una obra, es decir, por ejemplo, coger 4 tragedias griegas y hacer por mi cuenta la dirección de toda la parte de coralidad de una tragedia griega, en este caso de 4, como fue el ciclo tebano que hice, ¿no? Y de alguna manera dices, vale, ahora tengo que mandar yo sobre el texto. Que tienes que peinar la obra, tienes que, digamos, te permiten alguna adaptación y ahí empieza todo, ¿no? Cuando tú sabes que empiezas a tener también una perspectiva, un criterio y una apetencia de cómo tienen que ser las cosas y de cómo contarlas, ¿no? Porque evidentemente todo eso conlleva a descubrir que tú tienes un estilo y que tu estilo es este y que tú puedes disfrutar mucho leyendo a Jardiel Poncela y lo puedes admirar y puedes morirte por hacer una obra de él. Yo, por ejemplo, Jardiel Poncela, ya que lo he nombrado, me parece un genio de la literatura dramática española, ¿no? Pero nunca sería capaz de escribir como Jardiel Poncela, porque eso ya lo hacía él, era su estilo y era el estilo que yo admiro de Jardiel, ¿no? Igual que Brecht tiene el suyo, igual que Shakespeare tiene el suyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, también eso te ayuda a ponerte tú, antes de empezar cada obra, cada estilo, cada autor, evidentemente tú te tienes que posicionar y tienes que poner tu perspectiva de un montón de aspectos desde los que vas a mirar a la obra y de alguna manera es un ejercicio, porque si tú hoy trabajas con una obra de Florian y dentro de 6 meses trabajas con una obra de Shakespeare y dentro de otro año trabajas en musical franquicia, evidentemente, ¿quién tiene que hacer el ejercicio de comprender y de decidir las herramientas y de moldear la situación para prepararlo? Eres tú. ¿No? Entonces, ese es un entrenamiento para cuando tú tienes que coger por tu cuenta la pluma o el teclado del ordenador y decir, esta historia hay que contarla y hay que contarla así. Porque yo no la puedo contar de otra manera. Es decir, yo no la puedo poner en boca de Jardiel, ni de Shakespeare, ni de nadie. Soy yo el responsable de cómo se va a contar esta historia, ¿no? Y de ahí viene. Entonces, en el momento en que tú ese ejercicio ya lo tienes hecho, porque la vida te ha invitado a hacerlo o te lo ha puesto en bandeja y lo has hecho sin darte cuenta, como es mi caso, ¿no? Pues luego no hay ningún problema. La autoexigencia, luego viene el perfeccionismo, la ambición por o sea, ese montón de cosas que tú sabes que vienen después, que no te dejan dormir, porque este personaje no acabo de coger su lenguaje, en fin, después viene todo lo demás. O sea, oye, Miguel, y separando un poquito, porque bueno, ahora estás, no sé exactamente cuántos años llevas dando clases ya en la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Enfocando un poquito el campo a la educación teatral, porque es un campo también que existe, que es muy importante, no solo la parte profesional, sino la parte educativa, la parte en la que los actores desarrollan
una carrera teatral, que bueno, aquí son 4 años, pero realmente una carrera puede durar toda la vida, ¿no? Pero mi pregunta es, ya cuando tú decides entrar a dar clases a Resat enfocada al teatro musical, es complicado observar cómo esta parte del proceso de cómo los alumnos, desde que eliges una obra, cómo los alumnos interpretan esa obra y cómo los guías, porque al final el resultado que tú ves quizás puede ser bueno, quizás puede ser no tan bueno, quizás puede, como lo dijiste ahorita, puede ser satisfactorio, a veces no. ¿Cómo trabajas tú todo este proceso de encontrar una obra con tus alumnos, prepararlos y ver la puesta en escena? ¿Cómo es este proceso que vives actualmente? Sí, yo te lo cuento. Mira, en primer lugar, yo no decidí entrar en la Escuela de Arte Dramático. Volvemos al juego de la vida, ¿no? De que determinadas personas te inducen a hacer determinada cosa que de repente tu vida cogió un cauce y ahí sigo. Creo que son más de 20 años en Resat. ¡Wow! Sí, toda una vida. Y bueno, aquí hay una cosa muy interesante que contar, ya que me abres la brecha. Una cosa muy interesante para todos aquellos que están en el teatro musical. Bueno, para los que no me conozcan y no saben de qué estoy hablando, pues la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD, tiene desde el 2011 una especialidad nueva que es teatro musical, ¿no? Es una especialidad que vino pues 173 años después de que fue inaugurada la RESAD, ¿no? Con lo cual la RESAD ya tenía una trayectoria muy definida y un pasado muy, muy glorioso y una entidad muy, muy reconocida. Entonces, en un principio, lo que ocurrió fue que nos llegó un programa, pues, estaba muy bien. Madrid tenía ya una trayectoria de cartelera de musicales ya considerable. La oferta de trabajo en teatro musical era muy alta dentro del sector artístico y era momento de que tenía que existir un centro pues bueno, de grado superior que licenciara actores, además de los que ya licencia en teatro textual o teatro gestual, pues en teatro musical. Y otras como son dramaturgia, en la especialidad que estás tú ahora, o escenografía o dirección de escena, ¿no? Bueno, así es. Dicho esto, lo interesante que deben de saber los profesionales de teatro musical es que hay algo que tú me reclamas, que es ¿cómo es esto? De ¿por qué se hace una obra en la Escuela de Arte Dramático? ¿Quién decide cómo y cómo se pone? Bueno, pues aquí hay que pensar una cosa, y es que no sé si lo tenemos más difícil que los directores de teatro, digamos, de la calle, de Gran Vía, de donde se hagan musicales, o no lo sé. Pero que es un proceso muy diferente al de ellos, sí. ¿Por qué es diferente? Porque ellos hacen un estudio de mercado, su productora, y consideran que es el momento de hacer determinado título, ¿no? ¿Y qué hacen? Convocan audiciones para seleccionar a aquellos que pueden hacer lo que ellos creen que debe hacer, lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, aceptan a unos, descartan a muchos, etc. ¿Qué ocurre en la RESAD? Que eso no es así. En la RESAD tú no puedes decir, voy a hacer Mamma Mía. No. O voy a hacer Los Miserables. No es así. No. ¿Por qué? Pues porque la RESAD año a año va trayéndote un grupo de 14 personas con diferentes características. Unos años tienes 7 mujeres, 7 hombres. Otros años tienes 5 chicas y 8 chicos y uno se ha quedado colgado porque lo ha dejado por una enfermedad o por lo que fuera, ¿no? ¿Qué te voy a contar?
Entonces, ¿qué ocurre? Que llega la hora en que en el grupo, en el curso tercero y cuarto, tienen que montar, hacer un montaje musical. de cara a profesionalizar la enseñanza, ¿no? Es decir, tú has vivido procesos conmigo en RESAD y sabes que la producción sigue los mismos pasos que en el terreno en la vida real. Claro, y el resultado puede ser mejor o peor o parecido tal, pero no nos inventamos ninguna otra manera de hacer una producción teatral, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto que estoy comentando? Pues que nosotros tenemos que elegir la obra en función del grupo. ¿Y qué quiere decir esto también? Pues que evidentemente si el grupo ha estado en primero y segundo estudiando fundamentalmente teatro de texto, es decir, las herramientas del teatro de toda la vida, del actor convencional, etcétera, aparte de su parte de canto, su parte de danza, otras técnicas corporales como expresión corporal, esgrima, acrobacia, etcétera, o otras formaciones también como literatura dramática, historia del teatro y del espectáculo, etcétera, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ¿qué entrama esto? Pues que tú tienes que hacer lo contrario que haríamos en el mundo profesional. Tú te tienes que estar el año anterior o los 2 años anteriores siguiendo al grupo que sabes que vas a tener después, con el que vas a tener que hacer un musical. Lo tienes que conocer muy bien porque tienes que elegir una obra a su medida. Y sobre todo, una obra que pueda contribuir a, digamos, a culminar su proceso de formación de acuerdo a aquellas técnicas que han adquirido. Ok. ¿Okay? O sea, entonces, es un proceso bastante complejo. Claro, entonces la gente dice, ¿por qué has elegido tal? Pues porque el grupo necesita hacer esta obra, ¿no? Evidentemente también luego está criterios de elección. ¿Cómo elijo yo en particular? Porque supongo que la gente se dirá, sí, este cuenta esto, pero ¿en qué se basa él para elegir una obra? Vale, pues si yo sé que en primero y segundo las técnicas de actuación han sido, pues a lo mejor técnica Chekhov, Stanislavski, Grotowski, las que sean, ¿no? Y ya sé en qué idioma puedo hablar, interpretativamente hablando, ¿no? Entonces, dices, ¿qué es lo que puede apoyar más a un actor, por ejemplo, en este caso de RESAD? Pues bueno, una obra que le permita investigar, que le permita profundizar en sí mismo y en la obra, ¿no? Yo tiendo en ese sentido a elegir obras que estén refrendadas en la literatura dramática, es decir, obras que hayan tenido un soporte literario fuerte, es decir, que hayan sido antes novela o hayan sido un drama, por ejemplo, convertido en musical, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengan un contenido también histórico es interesante. ¿Por qué? Porque también va a ayudar al actor a seguir su, digamos, estrategia de estudio, de investigación, de profundización, de documentación, ¿no? Y que le va a servir después bastante para resolver cosas en su vida profesional, ¿no? Claro. Entonces, para mí, si las obras están soportadas en una base literaria y en una base histórica, lo prefiero. Okay. Porque eso está también más cerca de lo que es la esencia y el sello RESAD, ¿no? Es decir, yo considero, por ejemplo, que RESAD está muy bien si hacen musicales de todo tipo, y tú lo sabes. Sí. Por ejemplo, en los trabajos TFE, trabajos final de estudios, en cuarto, los grupos, los equipos que se juntan para hacer el proyecto personal, muchos de ellos montan musicales pues muy de actualidad, muy de temáticas actuales, muy de tendencias musicales nuevas, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, pero
mi línea es esa, es la de ser muy consciente de dónde estoy. Estoy en una institución de 200 años de teatro, Claro. con una digamos, manera, una forma de vivir la teatralidad en todas las especialidades, en todas las disciplinas, y no me parece oportuno ausentarme de esa esencia, ¿no? No es lo mismo incorporar o innovar, ¿no?, que perder esa esencia, es decir, irte a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Claro. hay mucha gente que dice, sí, pero es que luego sales a la calle y te piden esto y lo otro. Y yo, sí, pero te lo pueden pedir aquí o allá. Pero Claro. puedes ir el teatro musical, no está solamente en una de las calles de Madrid, puede estar en muchos sitios, puede estar en pueblos, puede estar en otras ciudades, puede estar en otros países, y evidentemente hay directores que pueden hacer franquicia y supervisan muy bien de acuerdo a una franquicia. Hay otros que toman la rienda de su propio criterio y su propia creación y conciben una forma de hacer una obra y la versionan o la conceptualizan escénicamente de una manera. Eso, por ejemplo, es mi caso, que soy especialista en destrozar obras, ¿no? En ese sentido. Ay, bien. Claro que no, todo lo contrario. Les das un toque mágico a las obras. Pero vamos, que yo, para mí es inevitable. Yo cuando vine, mira, por ejemplo, cuando yo tuve en mis manos tu libreto de Para la Libertad, ¿no?, para mí fue muy gratificante. ¿Qué es lo primero que me conquistó de ese libreto? La historia. La historia, hombre, es una historia real y lamentablemente ocurrió, que fueron todos hechos de México, 68. México en el año 68 y bueno, dices, pues maldita la gracia de yo tener que hacer una obra basada en eso, pero también es un poco nuestra parte de nuestra misión social, es esa también, ¿no? Claro. Es una contribución, tú has hecho una contribución muy buena porque de alguna manera en ese sentido esos hechos están ahí y se pueden, digamos, se pueden contar porque teatralmente se puede hacer porque alguien lo ha hecho, alguien lo ha escrito y lo ha contado de una manera y está ahí. No estábamos haciendo nada. Yo solo quería entrar en mi clase de pintura. ¿Qué nos tienen que tratar así? Solo somos estudiantes. Nos comíamos nuestras credenciales para que no supieran nuestros nombres. No merecemos que nos traten así. Tenemos derecho a exigir. Tuve que salir corriendo. Los ganaderos querían golpearme. Estábamos marchando y de pronto apareció el ejército. Me arrestaron y me hicieron bajarme los pantalones. Estábamos marchando y de pronto nos comenzaron a atacar. Fue terrible. La gente caía muerta por todas partes. ¿De dónde salieron los francotiradores? ¿Quién los puso ahí? Intentamos salir, pero el ejército bloqueaba todas las salidas. Entonces a mí lo que me sedujo fue la historia. Después que uno asume, evidentemente, porque como sociedad tenemos que asumir lo bueno y lo malo, evidentemente pues ya dices, vale, pues dentro de la historia, que es real y tiene un contenido histórico que investigar y defender, ¿no? Sí. Luego está el compromiso de cómo contamos esto. Es decir, claro, que es como nos ponemos la bandera de derechas, de izquierdas, de centros, de ultraderechas, de ultraizquierdas. Qué miedo, ¿no? pero creo que tú y yo fuimos muy objetivos en ese sentido y yo creo que se notó. Pero bueno, no cabe ahora hacer un juicio sobre nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que sí. Y bueno, pues de alguna manera también después está lo que iba a contar, ¿no? El cómo pones esto en pie, ¿no? Hay muchas veces que tú tienes una idea y dices, vale, ¿tienen los actores suficiente bagaje conceptual como para hacer esto?
o capacidad técnica corporal para trabajar de esta manera. Claro. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Para la Libertad nuestro ocurrió que empezó el proceso de una manera, pero después vino el vértigo, el pánico, digamos, escénico, por decirlo así, y a la mitad de los actores se entró un pánico tremendo y hubo que decidir si íbamos por lo conceptual o íbamos por el naturalismo. Evidentemente ganó el naturalismo, pero bueno, de algún modo esa parte se tocó en lo formativo para ellos, en lo experimental para ellos, quedó ahí quizá en el aula de ensayo, ¿no? En la sala de ensayo, no en la exposición pública de la obra, pero se sabe que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo procesos, pues, el proceso más, entre comillas, loco que yo he hecho en Resat. Bueno, he hecho dos locos. Pero uno fue Company. Alguien que abrace mi amor, alguien que me haga sufrir, alguien que me haga aguantar y siempre estará con miedos tal cual, dispuesto a vivir al fin. Que alguien Company. Musical de Sondheim. Fue yo creo que de los mejores procesos que yo he vivido, de los riesgos más grandes, porque yo siempre corro un riesgo, soy un kamikaze. Yo siempre digo que sí, yo sé cómo empiezan los ensayos, pero no sé cómo va a acabar siendo la obra. No tengo esa fijación. Y esto también lo favorece esto que dije antes, porque como yo no he elegido la obra, ni he elegido a los actores que quiero que hagan la obra que yo he elegido, me da otra opción. Es decir, yo lo que hago es moldear el conocimiento que ya traen los actores y ponerlo en juego, ponerlo en riesgo también, evidentemente, porque si no hay riesgo aquí no, el juego es absurdo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque tiene que ser un reto, porque de esto tiene que aprender cada uno, tienen que aprender ellos, tengo que aprender yo, tienen que aprender de mí, yo de ellos, y todos aprendemos de todos, ¿no? Claro. Y si no arriesgamos, si no vamos más allá y ponemos más dinamita de la que debemos en el juego, aquello no funciona, ¿no? Pero... Oye, Miguel, y hablando de tu etapa como director, tanto en Resat como en dirección ya en obras fuera de Resat, en teatro, yo quiero que nos cuentes, porque mucha gente no lo sabe o de repente se puede confundir. El director, o sea, más bien mi pregunta es, ¿cuál es la función exacta y compleja de un director? Porque yo tengo entendido que el director es responsable pues de la obra en toda su expresión, en su máxima expresión, ¿no? Pero muchas veces interviene, pues obviamente tienes un equipo, hay un director musical, un iluminador, una vestuarista, un coreógrafo, un utilero, un actor, etcétera, etcétera. Y un productor, que muchas veces también se confunde mucho el papel del director con el del productor, porque el productor es el que pone el dinero y el productor es el que manda, pero también existe el director, que es la figura máxima, que es una figura que viene ya desde el siglo de oro, que empezó a ver todo este auge teatral, ¿no? Entonces, yo quiero que tú nos cuentes, para los jóvenes que nos ven, ¿cuál es la función exacta de un director en el teatro? Vamos a ver. Yo aquí haría una pequeña diferencia. Una cosa es ser director de actores y otra cosa es ser director de espectáculos, ¿no? Se puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Yo me considero director de actores. Inducido a ser director de espectáculos. Por ahí. Entre otras cosas, porque por la condición de soledad en la que muchas veces te quedas abocado, ¿no? Bueno, pero de todas las maneras, para ser director de actores
yo lo tengo más, digamos, más fácil. Yo no he estudiado la carrera de dirección de escena, ¿no? Pero seguramente me he encontrado con los contenidos de la carrera a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y a lo mejor no con todos, pero no lo sé. Pero quiero decir que como actor que ha estado 29 años sobre el escenario y como conocedor de las técnicas de interpretación, las diversas técnicas de interpretación, que a veces parece como que para el teatro musical no hacen falta, y es un error. Es un error. Porque hacer falta siempre te hacen falta. Que las puedas dejar a un lado es otra cosa. Claro. Pero hacen falta. Y se sabe cuando un actor está en un musical, no está haciendo nada, digamos, fuera de lo que tiene que hacer, y sin embargo dices, es que tiene un actor dentro que te mueres, ¿no? Dices, es que la mochila que lleva encima se le ve, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo soy un director de actores. Que tengo la capacidad de coordinar todos los elementos que puedan formar parte de un espectáculo, y más no musical, que estamos hablando de quizá el que más complejidad tiene, porque coordinar actores, coro, orquesta, y luego échate encima director de orquesta, vestuarista, iluminador, escenógrafo, producción, etcétera, pues tiene lo suyo, ¿no? Pero digamos que acabas acostumbrándote a coordinar, y de alguna manera sabes cuando las cosas están a punto y sabes cuándo no. Y bueno, y eso te hace también al final adquirir la confianza en ti mismo como para saber que puedes dirigir un espectáculo completo. Y estamos con el director. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Ya estamos en el teatro. Aquí. Es un sueño hecho llegó. realidad. Ándale. De esa que renace de las adversidades y entre las guerras. Porque a ver, ¿qué hay del otro lado de las guerras? ¿Triunfo? ¿Derrota? ¿Derechos? Porque volvemos a lo de antes. Si tú no te conoces a ti mismo y tus capacidades y tus posibilidades y etcétera, es que da igual. Es decir, esta frivolidad, qué bien, me han ofrecido dirigir Mary Poppins. Espera, ¿puedo hacerlo? Claro. Eso es otra cosa. Y bueno, luego está el tema de elegir el equipo, evidentemente, ¿no? De quién quiero que me haga la luz, quién quiere que me haga el vestuario, quién quiere que me haga la escenografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, exacto, tu equipo creativo y tu equipo técnico. Sí. Okay. También es importante, algo que a veces no se tiene muy en cuenta, porque hablamos de dirección musical y también de dirección vocal, ¿no? Pero para mí es importante también la dirección vocal en cuanto a la expresión oral, es decir, claro, que se cuide el texto hablado y que no se canta también, ¿no? No, y que en el musicales hay muchos, no sé, en Los Miserables, por ejemplo, hay un momento en donde hay un coral como hablado, ¿no? Y es eso que tú dices, ¿no? No es solo cantarlo por cantar, ¿no? Sino que eso debe llevar una expresión, una emoción, y que forma parte de lo que el director, no solo musical, sino el director escénico dirige, ¿no? en conjunto. Claro. ¿No? Yo muchas veces digo en la RESAD que dar notas las puede dar cualquiera. Es decir, sol la si do lo puede cantar cualquiera, pero cantar sol la si do de una única manera específica y repetible, claro, solo lo puede hacer cada uno. ¿Y es satisfactorio, Miguel, el día que tú tienes un estreno no en el mundo profesional, porque en el mundo profesional es evidente que cuando tienes un estreno de una obra tuya o como actor o como intérprete, como director, pues es lo máximo, pero como catedrático de gente que estudia esto, es emocionante el día que tú ves a tus alumnos en el escenario y los ves haciendo todo lo que en las aulas no se ve. Muy.
Muy emocionante. Muy emocionante. Ellos no lo saben y muchas veces también uno tiene que esconder esas emociones porque no deben interpretarse como debilidades o flaquezas o digamos de momentos sensibleros, ¿no? Yo he vivido en procesos dentro y fuera de Resat intensísimos, procesos muy emocionales a veces, ¿no? Y después lo ves en el escenario y ves a los actores, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, haciendo un company, como me ha tocado, con un proceso a la contra, es decir, todo el proceso de una comedia planteado en clave dramática. Okay. Y para obtener luego un resultado de comedia. La capacidad, la sorpresa que vivieron los actores cuando vieron que ellos estaban viviendo de una manera y el público estaba a la carcajada continua. Claro, ¿no? claro. Entonces, es esa cosa de cuando todo el mundo dice, pues ha merecido la pena llorar tanto, ¿no? Claro, porque es un proceso que la gente no lo ve, no se lo imagina, ¿no? El día que tú estrenas una obra, la gente no sabe qué ocurrió en este proceso. Pero no quiero dejar escapar tu incitación sobre esto, porque siempre hablamos de cosas muy técnicas, muy tal, muy esto y lo otro, pero ojo que también el componente emocional está continuamente presente. Claro. En todo. Está en el que interpreta, en el escenario, está en el que toca el violín en el foso, está en el que dirige, está en el que ilumina, está, ¿no? Ahora, para mí, cuando veo actores que se la han jugado en un proceso, ya han arriesgado, y después los ves en el escenario defendiendo eso. El papel. Eso que unas veces ha salido de ellos, otras veces ha sido una conjetura conjunta entre ellos y yo, otras veces ha sido una locura mía que me ha costado convencerles lo indecible, porque flipaban en colores a lo mejor y de este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Esto qué es? ¿A dónde nos lleva? ¿no? Sí, sí. ¿No? Y cuando los ves defendiendo eso en el escenario y teniendo un resultado brillante, ni ellos ni nadie sabe lo que pasa dentro de uno. Claro. Pero pasa. Pero pasa. Y te lo llevas, ¿no? No, y tú dices, sí. muchas veces dices, dirigir una obra, elegir una obra, adaptar una obra, crear el proceso, eso es lo complejo, crear el proceso de montaje de una obra y el proceso que van a llevar los actores, las técnicas que van a poner en juego. Y luego echarte encima toda la producción y la responsabilidad, ¿no? Todo. Dices, pues bueno, al final merece la pena, porque dices, eso es una descarga, un desgaste tremendo. Y yo me he dejado muchas cosas de mi faceta personal al margen por hacer cosas de este tipo o por hacer obras en la Resat. No me arrepiento para nada. Ha sido una elección, ha sido una oportunidad también y es algo que uno agradece, ¿no? Pero es un desgaste muy grande. Al final dices, qué vacío me he quedado. Pero está eso que comentamos, ¿no? Que dices, es que no sé si llamarlo emociones, esa conciliación con lo que has hecho, esa reafirmación vital de he hecho esto porque estoy vivo y porque me ha salido hacerlo así y ahora estoy satisfecho de hacerlo. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, tiene esa compensación. La compensación de que terminas una y te apetece hacer otra. Ya quieres que sea el año que entra, ¿no? No, y que aparte yo te voy a decir algo, es importante también como alumnos, yo ahora que soy alumna de la Resat, confiar en nuestros maestros, porque muchas veces está este lado, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿De dónde viene?
por qué quiere elegir este texto, no sé, o sea, como que creo que también es importante. Yo me acuerdo y tengo muy grabado en mi mente un momento donde yo ya te admiraba, o sea, yo ya era tu admiradora, pero donde ya de plano me convertí en tu fan, fue cuando fui a un ensayo de Para la Libertad. Estabas tú, creo que fue el primer ensayo que yo fui de Para la Libertad o uno de los primeros, y me acuerdo perfectamente que te sentaste al piano y empezaste a tocar, creo que canción infantil o Barquito de Papel, no me acuerdo exactamente qué canción era, creo que era Barquito de Papel, y yo me quedé, me volteé y dije, pero qué bonito suena esto, ¿quién es? Y era el maestro, el director. O sea, yo en ese momento dije, wow, o sea, a mí me hubiese encantado tener un profesor como tú, que con toda la trayectoria y con todo lo que tienes tú detrás de todos tus estudios, toda tu experiencia, yo te juro que volteé y dije, es Miguel. O sea, yo pensé que era un director musical o que era alguien que venía a tocar y fue el día que yo te descubrí lo bien que tocabas y cómo empezaste a cantar con los chicos y los chicos empezaron a hacer un trabajo emocional con Barquito de Papel por detrás. Y yo dije, wow, o sea, es que es eso, es que hay que confiar en tu profesor, hay que confiar en lo que ellos nos quieren, lo que nos dan. Yo tuve un profesor hace muchísimos años, en primer curso de armonía. Yo debía tener, pues quizá tendría 15, 16 años, podría tener, ¿no? Y tuve un profesor, compositor sinfónico, Pascual Aldave, bueno, Pascual Rodríguez Aldave, pero que él artísticamente era Pascual Aldave, ¿no? Un compositor español, bueno, muy bueno, ¿no? Y yo recuerdo la primera clase de armonía que tuve con él, que éramos muy poquitos, éramos como 4 personas, ¿no? Y ese señor empezó diciendo, si ustedes quieren dedicarse a la composición, tendrán que ser, antes que artistas, artesanos. Así que les recomiendo mucha goma y mucho lápiz. Y claro, con el tiempo yo dije, es que es verdad, es que no es cuestión de ser artista, sino de también tener dentro al artesano, ¿no? Y esto, Claro. ¿por qué lo digo? Pues precisamente por eso, porque vuelvo a lo que dije al principio, que yo me considero un obrero de esto, del teatro, ¿no? Entonces, lo bonito es esa artesanía, ¿no? De que tienes que versionar un texto, lo versionas. Que tienes que acompañar una canción o crear una atmósfera en un ensayo o en un piano, pues lo creas. Que tienes que decidir un ejercicio de Chekhov que te va a resolver determinado conflicto entre dos personajes, lo eliges. O hay cosas que no puedes elegir. Yo, por ejemplo, todo lo que es coreografía prefiero delegarlo, eso sí, ¿no? O técnicas corporales como las luchas, todo eso, evidentemente uno puede ser polifacético, pero no pasarse de la raya, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a que yo lo hago pero con un sentido de artesanía, no lo hago con un sentido de ahora soy pianista, ahora soy director, ahora soy
dramaturgo, ahora soy actor, ahora soy cantante. No, para mí no. Para mí es eso, que si he tenido la suerte de tener el tiempo de adquirir los conocimientos y sobre todo llegar al mundo profesional ya con un bagaje de estudios importantes, pues entonces, ¿qué más quiero, no? ¿Qué más quiero? Pero entiendo, que hay gente que, porque no eres la primera que me comenta esto, entiendo que es raro que una persona abra una puerta, se meta en un ensayo y de repente ve al que está dirigiendo la obra que dice cómo hay que resolver un pasaje cantado o cómo falla el pianista acompañante y se pone él a acompañar al piano, ¿no? O tiene un criterio sobre la danza y sabe cuando alguien está saltándose a la torera lo que la coreógrafa ha marcado, ¿no? Etcétera. Pero también existe una cosa que es la integralidad, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, pues, y que bueno, creo que es yo soy de esas importantísimo. personas que han decidido integrar una serie de disciplinas en su vida. Hay otras a las que no llego y que están muy frustradas en mí. Por ejemplo, la pintura. A mí me encantaría ser un conocedor de las técnicas de pintura y llegar a conocer. Pues fíjate qué bonito hubiera sido Para la Libertad haber tenido esos conocimientos que por otra parte nos aportó Antonio Barrera en un momento determinado, ¿no? Que era a su vez el escenógrafo, iluminador, ¿no? Sí. No, el escenógrafo. El escenógrafo. Y bueno, y el escenógrafo enseñó a los actores cómo se comporta el cuerpo ante el caballete, ante el lienzo. Los trazos son grandes, son amplios y no funcionan aquí. O sea, un trazo se respira con el movimiento, con lo que haces. Haces un trazo, te retiras, ves lo que haces, contemplas lo que haces. O sea, lo fundamental es que disfrutéis, digamos, y ataquéis literalmente el lienzo, estéis sueltos con los brazos. Y cómo es la espacialidad entre el cuerpo y el lienzo. Y el lienzo. Cómo se aprecia la luz, con qué perspectiva se mira la forma, cómo se decide el color, ¿no? Totalmente. En ese caso, pues, es bonito delegar y que alguien entre también a complementar lo que tú no sabes. Claro. Siempre va a favorecer a todos, ¿no? Totalmente. Pues también es un poco eso, ¿no? Yo creo que son cosas en las que la humildad se convierte en lo que uno es capaz de transmitir. Totalmente. Sea grande o pequeño. Pero esa es la humildad. ¿Por qué? Porque esa es la honestidad. Si sabes hacerlo, hazlo. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. 100%. Miguel, vamos a pasar a una sección que se llama Preguntas Rápidas. ¡Santo Dios! Así es que concéntrate. ¿Qué iba a preguntarme? Concéntrate. Nada, todo es acerca del teatro. No me vas a preguntar si estoy casado, soltero. No te preocupes. No te preocupes, que esa ya me la sé yo. Así es que no te preocupes. Venga, ves lo primero que se te ocurra, ¿ok? Bueno, vale. Bueno. Y dice, Miguel, nombra 3 de tus musicales favoritos. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza. Claro, bueno, mira, sí. Cualquier musical, cualquiera, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, es mi favorito. Okay. Eso te lo digo como uno. Segundo, por implicación, por trascendencia, por experiencia, por sentimentalismo, por humanidad y por admiración, Los Miserables. Y por implicación, por supuesto, porque lo viví. Claro. Como personaje, ¿no? Y tercero, pues voy a ser un poco vanidoso. A ver. Ahora, ¿por qué? Porque ahora mismo estoy creando un musical, ya está creado, ahora estoy en el proceso de iniciar la orquestación. Entonces, cuando tú estás inmerso en una creación, y tú lo sabes mejor que yo quizás, no hay cosa más favorita en ese momento que lo que estás haciendo. Claro.
Entonces ahora mismo yo tengo un musical que por prudencia no debo decir. No. Eso cuál es un es el secreto. título, pero sí quiero decir una cosa. En mayo este musical se va a poder apreciar y presenciar en mayo. Pero no quiero jugar a las pistas ni a nada de esto, no. Pero quiero decir una cosa importante. Según consta en mi humilde conocimiento sobre el teatro musical, será quizá el primer musical en la historia basado en una obra literaria de la literatura dramática, en este caso española, siglo XX, que mantiene en los pentagramas el texto original de la obra. Mira, hasta se me pone la piel chinita. Es decir, no hay versión. En este caso, yo, aunque soy muy dado a destrozar las obras, como sabes, en este caso he respetado al autor, a su obra, a la historia, a su lenguaje, que es suficientemente respetable y cómodo como para convertirlo en musical. El musical ya está hecho. Okay. Pero este detalle sí quiero decirlo, que será un musical quizá extraño de escuchar textualmente, porque no es, digamos, a ver, todos sabemos que Los Miserables en musical no se corresponde textualmente con Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? O El Hombre de la Mancha no se corresponde con Don Quijote de la Mancha. O esa historia no se corresponde con Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Pero no va a pasar esto. Lo que va a ocurrir es que el texto que está editado como literatura dramática es el que ya ocupa los pentagramas que yo, para bien o para mal, he decidido para esa obra. Y que ahora mismo me tiene embelesado, pillado de manos, y que es ahora mismo mi favorito, claro. mi tercer favorito. Pues qué emoción, ya quiero que sea mayo para estar en primera fila y seguir terminando. Yo espero que lleguemos a mayo con un happy end con esto. Totalmente. Bueno, final feliz con esto del COVID es imposible, porque yo lo primero que pienso es en las personas que lo han padecido, que lo han sufrido, y sobre todo los que no están, los que han fallecido, ¿no? Entonces jamás podrá ser un happy end. Pero esperemos que la ciencia sepa pronto despejar esto. Esperemos que la política favorezca el que se restablezca el orden favorable a todo el mundo y a todos los sectores sociales, y que en mayo, si podemos representar y estrenar esta obra a la que estás más que invitada, pues será un indicio de que el mundo ha recuperado totalmente, digamos, ha vuelto a conducir su propio timón. Así es. Miguel. Nos va a costar, pero bueno. Venga la siguiente, dice, ¿qué prefieres? Que hay más. Claro, que ha habido solo una. Ya. Madre mía. ¿Musicales de Rocola o con temática histórica? Musicales con temática histórica, con contenido, con drama, con veracidad, aunque haya sus ficciones, ¿no? Y aunque haya también, ojo, que a mí me gusta el musical dramático, pero todo musical dramático y toda obra trágica conlleva una dosis, un margen, un rinconcito para el sentido del humor. Muy bien, eso sí, eso sí que es verdad. Miguel, si te dijeran que puedes escoger dirigir un musical, ¿cuál escogerías dirigir? Madre mía, Los Miserables. Claro. Los Miserables es un musical maravilloso para dirigir, para un director escénico. Los Miserables, sin ninguna duda.
Totalmente. Sin ninguna duda. Dirigir esos monólogos cantados, vamos, orgásmico para un director. Total. Miguel, ¿cuál es tu momento? Ese movimiento escénico. Sí, ok. ¿Cuál es tu momento favorito dentro del montaje de un musical? Los ensayos. Los ensayos. Mm. Todos los ensayos. Mm. Lo disfrutas, lo vives, ¿no? Sí. Sí, total. Te he visto que lo disfrutas mucho. A mí mira, yo muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, en la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Uh-huh. No solo en un montaje, en casi todos hemos acabado diciendo, deberíamos haber grabado el proceso de ensayo, porque había veces que el resultado hubiera sido muy diferente a lo que luego hubiéramos visto como espectáculo, ¿no? Claro. Es decir, hay cosas en el ensayo que ya de por sí son un espectáculo propio. Totalmente. Miguel, si regresaras en el tiempo, o sea que regresamos en el tiempo, como actor, ¿qué musical o qué obra de teatro te gustaría volver a interpretar? ¿Qué obra de teatro volver a interpretar? ¿Alguna de las que he interpretado? Sí. ¿Algún personaje de los que has interpretado como actor? Si volvieras en el tiempo, ¿cuál dirías, quiero volver a hacer este papel? ¿Pero puedo decir de cada género o no? Mira, bueno, no sé. Mira, me voy a ir a otro terreno. A ver. Me encantaría volver a hacer el trabajo que hice de Corifeo en la comedia griega Las Aves de Aristófanes, en el Teatro Romano de Mérida. Wow. Un papel primordialmente cantado, además, pero sí, sobre todo un papel muy plástico, muy corporal, ¿no? Uh-huh. Este papel me gustaría volver a hacerlo, ese Corifeo, que no era un protagonista ni nada de eso, ¿no? Un secundario, pero es importante, sí. Los corifeos siempre tienen un papel un papel importante en las obras griegas. Y si tengo licencia para escoger un segundo, pues, claro. Pues seguramente sería pues el argentino de Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela. ¿Y eso lo hiciste en qué año? 2003, en Galileo. Muy bien. Bueno, por último, de las preguntas rápidas. Si tuvieras que elegir entre tus papeles multifacéticos, actuación, dirección, composición, dramaturgia, etcétera, etcétera, si tuvieses que elegir uno, ¿cuál elegirías? Seguramente en cada época de mi vida elegiría uno. Eso sería lo coherente, ¿no? Es decir, cuando he tenido que ejercer funciones de tal, era eso. Y cuando he tenido que ejercer funciones de cual, era lo otro, ¿no? Claro. Ahora mismo, pues bueno, no. Pero fundamentalmente, o sea, si yo tuviera que decidir con cuál de mis facetas me quedaría, si tuviera que elegir forzosamente, sería la de actor. Ok, muy bien. Bueno, terminamos con las preguntas rápidas. Antes ya de terminar la charla, te quería preguntar un consejo para todos los jóvenes que quieren ser, pues en este caso tú que eres multifacético, tanto director, músico, actor, pero que todo está englobado y encaminado al arte. Un consejo para los jóvenes que hoy en día se quieren dedicar a esto y que, bueno, la situación obviamente hoy por hoy es complicada con el coronavirus, pero independientemente del coronavirus siempre ha habido esta cuestión de que el arte es complicada, de que el dedicarte al arte, mejor dedícate a otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le podrías dar a estos jóvenes que siguen sus sueños y que quieren dedicarse al arte?
A ver, yo creo que estamos en una época en que es necesario pensar mucho. Es muy necesario pensar mucho sobre la actualidad, sobre lo que pasa, sobre el momento que vivimos actualmente, el que hemos vivido anteriormente, etcétera, etcétera. Tener mucha capacidad de pensamiento para tener perspectiva de las cosas y saber tomar buenas decisiones, ¿no? Y sobre todo, que todo lo que decidan emprender y profundizar lo hagan en dos direcciones. Una, incrementar el conocimiento para poder trabajar con los demás. Y otra, el poder que sirva para conocerse mucho mejor a sí mismos y tener más capacidad de ofrecer algo desde uno mismo, ¿no? Y que no se dejen llevar tanto por las imposiciones actuales, que yo creo que tiene una parte de engaño, dejarse seducir y acaparar tanto por la cuestión de tecnologías, redes sociales, etcétera, etcétera. Prudencia, prudencia, con el que están muy bien esas herramientas, ¿no? Pero yo tendría mucha prudencia, porque el mundo no ha empezado con Microsoft. Es buenísima la frase. Miguel, ponte un poquito más de luz que ya no te veo. Es que, espera, mira. ¿Ahora me ves mejor? Mejor, ya para terminar la charla. Miguel, por último, ¿algún proyecto que nos quieras contar? Digo, independientemente de Resat, sé que también escribes, que haces libros, que publicas libros también. ¿Algún proyecto que nos quieras platicar que esté en puerta o que esté encaminado para el próximo año? Sí. Vamos a ver. Bueno, creo que va a haber una reedición muy interesante y muy comprometida y con una proyección de futuro interesante para Yo nací para triunfar. Pues el monólogo musical de actriz que tú conoces, que te regalé el libro, que se presentó en diciembre de 2018 en Madrid, y que ha ido muy bien, pero ahora hay intereses por ahí editoriales un poco más altos y creo que Rosy, su protagonista, va a optar a una mejor vida. Pero ahora mismo hay un poemario performático que se llama, yo lo titulé Un año ya de amor y no llega al olvido, y este libro ya está maquetado y está pendiente de salir al mercado. No ha salido por la situación actual. Esperemos que para la próxima Feria del Libro de 2021 se pueda hacer la presentación. Yo ahora estoy trabajando en la versión audiolibro de este poemario, para el que empecé a componer música y que es la música que provocó que yo iniciara este musical que he dicho que bueno, pues que pertenece a la literatura dramática española del siglo XX, y que en mayo espero también, bueno, para mayo, fíjate, presentación del libro y estreno musical, no había dado cuenta. Pero te espera un super 2021. 21, el 20 déjalo que se acabe, pero cuando antes. Pero bueno, sí, ese es el proyecto que me tiene, y sobre todo la ilusión que me va a hacer estrenar lo que tengo entre manos. Claro. Bueno, y todo lo que me quieras, en lo que me quieras involucrar tú también. Que por cierto lo tengo ahí involucrado en 1000 proyectos que haremos, ya los haremos. Lo que pasa es que hay que trabajarlo mucho y tú sabes que todo esto es un proceso bastante ya sabes largo. que para ti siempre están mis ganas de trabajar abiertas, y muchas gracias, me gusta, porque creo que hay una conexión buena, y sí, porque creo que eres una persona muy interesante y que trae unos valores y unas aportaciones que están destinadas a que
adquieran la relevancia que merecen. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, próximamente tu página web, que ya luego nos contarás qué tal, para que toda la gente se pueda meter a conocerte y a ver tus proyectos. Y pues ya finalmente agradecerte por este tiempo. Gracias por esta experiencia que has compartido con nosotros, que somos jóvenes y que tenemos esta inquietud, ¿no? de conocer y de aprender. Gracias por estar aquí y gracias por ser parte de este videoblog. Y no sé si quieras despedirte y decir algunas palabras. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme, eso es lo primero, ¿no? Muchísimas gracias a todo aquel que me aguante todo este rollo que he soltado. Espero que a alguien le sirva o que le dé o que alguien sintonice con lo que digo o alguien si le alivia o le ayuda algún contenido de los que yo he podido transmitirle, pues mejor que mejor, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, pero sobre todo lo que quiero decir es lo del principio, que este es uno más de nuestros encuentros, un feliz encuentro, que siempre sea así y que bueno, y que tengamos muchas ocasiones de repetirlo. Eso es. Miguel, pues muchas gracias. Y bueno, pues a todos gracias por compartir este espacio y nos vemos en el próximo capítulo de Floriana Teatral. Gracias, Miguel. Un beso grande. Chao.